Bueno, como pueden ver en el título, pues sí, calcaba. En mi defensa lo hice por un corto periodo de tiempo y tenía 12 o 13 años. Les voy a contar cómo hacía. En los tiempos de antes, cuando no se usaban muchos programas de dibujo o casi no se sabía de estos programas, para calcar a tradicional agarraba una hoja y la engrasaba con aceite de cocina. Y con eso la hoja se ponía transparente. Y si quería calcar una imagen o un sticker que veía por allí, en algún cuaderno o en alguna, no sé, carpeta, usaba este método. El problema era que la hoja quedaba engrasada, pero lo que yo hacía es que una vez que tenía la hoja engrasada, calcaba, luego marcaba las líneas más gruesas y luego agarraba una hoja limpia y la ponía por encima de la hoja que estaba engrasada y calcaba el dibujo que había calcado. Pero esto lo hacía cuando ya la hoja estaba un poco más seca. O si no, le pasaba un trapito a la hoja para absorber un poco más el aceite y entonces calcaba el dibujo de nuevo. Y la otra forma que usaba era con la pantalla de la computadora. Ustedes saben que, que esta pantalla tiene cierta luz y si se pone una hoja encima de esta, es posible calcar. Por suerte para mí, no llegué a publicar nada de esto en internet, pero sí los mostraba en la escuela. Y tenía una amiga en su momento que tenía una hermana mayor y esta también dibujaba y asistía a un colegio de artes visuales. Y recuerdo que esta amiga me mostraba los dibujos de su hermana. Una vez en particular me mostró uno que era bellísimo de Betty. Ahí le estoy poniendo una imagen. Y bueno, yo estaba tipo, bueno, yo también dibujo, hice estos dibujos y le enseñé el montón de cosas calcadas que tenía. Y ella me preguntó si podía enseñarle uno a su hermana. Y yo así como, claro, no hay problema. Entonces mi amiga se llevó el dibujo. Al otro día fue que sentí el verdadero terror, porque me llegué a donde estaba mi amiga y me dijo que su hermana le había dicho que yo había calcado el dibujo. Y yo así de, no, ¿cómo va a ser? Y entonces le pregunté por qué ella pensaba que yo había calcado. Y me dijo, le voy a hacer un ejemplo aquí para que vean. Me dijo que el liner de mi dibujo se veía de esta forma. Y obvio quedé en shock, pero seguí negándolo. Creo que le dije algo como que yo hacía las líneas así. Sí, creo que fue eso lo que le dije, si no me recuerdo. Le dije, no, es que cuando yo paso el liner me tiembla el pulso y las líneas me quedan así. Y ella como que me quedó viendo y me dijo, ah, ok. Y no creo que me haya creído mucho esa historia. Desde ese día que pasó eso, dejé de llevar dibujos a la escuela y dejé de mostrar dibujos en la escuela. Me daba ultra vergüenza que alguien notara de nuevo que estaba calcando. Sin embargo, yo no dejé de calcar, no había aprendido. Y de paso, cuando calcaba y me quedaban las líneas así, como les había dicho, remarqué el dibujo con una línea más gruesa. Lo único bueno es que los dibujos que hacía ya los tenía única y exclusivamente para mí, no los mostraba a nadie porque no quería que volviera a pasar esa situación. A lo mucho los que veían los dibujos míos eran mis padres. El problema es que como mis papás y yo vivíamos bajo el mismo techo, era evidente que en algún u otro momento me iban a descubrir. Ellos no sabían que yo estaba calcando. Un día yo estaba haciendo mis sucias artimañas en la computadora, tenía la hoja pegada de la pantalla y mi padre
le da por llegarse a mi cuarto y sin llamar ni nada, abre la Tu privacidad tocando la puerta, pero reafirmo mi autoridad como padre entrando de todos modos. puerta de golpe y me encuentra con la hoja pegada en la pantalla de la computadora trazando líneas con un lápiz. Porque si no era como que podía quitar la hoja rapidísimo o algo así, o sea, fue muy rápido y entonces como estaba haciendo eso, eso fue muy rápido que me consiguió y me lo quedé viendo y eso fue una experiencia que jamás voy a olvidar. Y mi papá me quedó viendo y me dijo, ajá, estás calcando. Y bueno, fue bastante vergonzoso porque mis padres eran ya los únicos que veían mis dibujos y ellos me elogiaban por los dibujos que hacía. Y bueno, en ese momento fue muy intenso para mí que me hayan conseguido calcando. Y sé que estarán pensando, no todos los dibujos que hice en mi niñez son calcados. Solo lo hice por un periodo, se me lengua la traba. Solo lo hice por un periodo de tiempo muy corto, como ya les había dicho antes. La razón por la que decidí empezar a calcar es porque en la escuela donde estaba había una niña que también dibujaba. Y por alguna razón les gustaban más sus dibujos que los míos. Y si son artistas, saben que es muy bonito cuando alguien te elogia un dibujo, pero muy triste cuando te ignoran. Y en su momento intentaba mejorar, pero no conseguía los resultados que deseaba. En el dibujo tú empiezas a ver resultados, no sé, a algunos les cuesta diferenciar. Bueno, empiezas a comparar dibujos de un año, otros comparan de 2, de 3. El proceso de aprendizaje depende de cada persona. Pero yo quería conseguir resultados, qué sé yo, en una semana o en menos tiempo. Y eso es casi imposible. Así que tomé el camino malo y fácil y me puse a calcar. Y adivinen qué pasó después de que mi padre me consiguió calcando. Todos los días después de que me haya conseguido haciendo eso, me lo recordaba. Y eso era cada rato, porque mi papá cuando se empeña en hablar sobre un tema, en ese momento ya ahorita lo ha dejado, pero cuando él se empeña en hablar de un tema, se empeña en hablar de un tema. Era yo comiendo y diciéndome, ¿te acuerdas cuando te conseguí calcando? Era yo a punto de dormir y me dice, no puedo creer que te haya conseguido calcando. Y eso era todo el día. No voy a decir todos los días después de eso, pero sí me lo recordaba bastante. Incluso recuerdo que hace unos meses yo estaba dibujando en la computadora y se me llegó y me dijo, ¿te acuerdas cuando te conseguí calcando? Y yo, no me recuerdes eso. Y obvio sentí una vergüenza brutal y de allí no solo dejé de calcar, desde ese momento no solo dejé de calcar, sino también que no mostraba mis dibujos a nadie. Y esto pasó por un buen tiempo, pasé como dos años y medio más o menos, o más, sin mostrar los dibujos que hacía. Y solo dibujaba única y exclusivamente porque me relajaba, porque yo soy una persona, ahorita lo he dejado un poco, pero cuando estaba más pequeña me preocupaba por todo, yo vivía todo el tiempo preocupada y entonces dibujar para mí era bastante relajante. Entonces dejé de dibujar para que las personas me dieran atención, dejé eso. Cambié en esa parte y simplemente dibujaba porque me hacía sentir bien. Muchas veces uno quiere dibujar porque quiere tener bastante atención o algo así, pero siento que a pesar de todo lo malo pude sacar algo bueno, pude cambiar un poco mi perspectiva de hacer las cosas y empecé a disfrutar un poco más el proceso de aprender a dibujar.
Y si están iniciando a dibujar, sigan, no calquen. Sí se puede mejorar. Tómenselo en serio, practiquen todos los días que sí se puede, sí se puede. Obviamente el camino no va a ser ni corto ni fácil, pero se puede lograr. Aunque ahorita es más difícil calcar, porque si tú haces un calco y lo publicas, siempre va a haber alguien que te va a conseguir de donde tú sacaste ese calco. Entonces ahorita es más difícil, pero antes era más fácil. Pero igual. Y no saben la vergüenza que me da contarles esto, la verdad. Pero estaba pensando, bueno, tengo un speed paint, pero quiero hablar algo, quiero narrar algo. Entonces se me ocurrió esto y dije, bueno, será. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por escuchar.